Imagina una flor blanca y delicada, de aroma dulce y con pétalos que recuerdan a las alas de una mariposa. Una flor que no solo cautiva por su belleza, sino que también está profundamente unida a la historia de la independencia de un país. Hoy quiero contarte todo sobre la mariposa blanca, la flor nacional de Cuba, desde los cuidados básicos que necesita en el jardín hasta las curiosidades y secretos que la rodean. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo multiplicarla en casa para disfrutar siempre de su fragancia única. Antes de adentrarnos en su historia, conviene conocer su nombre. Científicamente se denomina Hedychium coronarium, aunque de manera común se le llama mariposa o mariposa blanca, mientras que en otros países recibe nombres como Butterfly Ginger o Garland Flower. Lo interesante es que pertenece a la misma familia del jengibre, aunque a diferencia de este no se utiliza en la cocina, sino que se aprecia por la fragancia exquisita de sus flores. Y aquí aparece un dato sorprendente. Aunque la percibimos tan cubana como el son o el café, en realidad no es originaria de la isla. Su origen se encuentra en Asia, específicamente en las regiones húmedas del Himalaya, el sur de China y el sudeste asiático. Con el paso del tiempo llegó al Caribe y como viajera incansable, halló en Cuba el clima ideal para prosperar y consolidarse como símbolo nacional. Si la observamos con detalle, resulta fácil comprender por qué cautiva. Se trata de una planta que nace a partir de rizomas, es decir, tallos subterráneos que funcionan como órganos de reserva. Puede llegar a medir hasta 2 metros de altura y presenta hojas alargadas, verdes y puntiagudas, semejante a lanzas, pero lo más notable son sus flores, racimos blancos e intensamente perfumados que evocan mariposas en pleno vuelo, razón por la cual recibió ese nombre. Ahora bien, si deseas tenerla en tu jardín o en una maceta, es importante conocer sus cuidados esenciales, que no son demasiados, pero sí determinantes para que crezca con fuerza y florezca en todo su esplendor. El primero de ellos es la luz, porque lo ideal es colocarla en un espacio con semisombra, donde reciba buena claridad sin el sol abrasador de las horas centrales, ya que unas cuantas horas de sol suave por la mañana les resultan perfectas. En cuanto a la temperatura, como buena especie tropical disfruta de climas cálidos, entre 18 y 30 grados, por lo que si vives en una zona de inviernos fríos, conviene cubrirla o guardar sus rizomas para que las heladas no la dañen. Y si hablamos de humedad, podemos decir que es uno de sus grandes caprichos, pues se desarrolla de maravilla cerca de ríos, estanques o en jardines con riego frecuente, y en interiores basta con pulverizar sus hojas de vez en cuando para darle el ambiente que necesita entre 60% y 80%. Tampoco podemos olvidar el riego, ya que debe ser constante pero cuidadoso, ya que requiere mantener la tierra siempre húmeda, pero sin encharcarla, pues lo que realmente agradece es un suelo que drene bien y evite que las raíces se pudran. Y justamente en lo que respecta al sustrato, lo mejor es que sea suelto, fértil y rico en materia orgánica, logrando una mezcla sencilla con tierra de jardín, compost y un poco de arena o perlita para favorecer la aireación. Finalmente está la fertilización, que conviene aplicar durante la temporada de crecimiento, con un abono equilibrado cada mes para darle energía y estimular su floración. Aunque si prefieres simplificar la tarea, puedes optar por un fertilizante de liberación lenta al inicio de la temporada y con ello será suficiente para que la planta luzca en todo su esplendor. Por supuesto, no todo resulta perfecto, porque como ocurre con cualquier planta, también puede recibir visitantes no deseados, y en este caso hablamos de plagas y enfermedades, ya que en ocasiones los pulgones, las cochinillas o los ácaros pueden animarse a invadirla, aunque en términos generales no suele ser muy atacada. Pero eso sí, si el suelo acumula demasiada humedad, existe el riesgo de que aparezcan pudriciones en las raíces o manchas en las hojas que afecten su vitalidad. El mantenimiento se convierte en un aspecto fundamental y uno de los primeros cuidados que debemos considerar es la poda, que en realidad no requiere grandes esfuerzos.
pues basta con retirar las hojas y flores secas para mantenerla saludable. Y si el frío la afecta, al final de la temporada siempre puedes cortar los tallos a ras del suelo, confiando en que en primavera brotará nuevamente con toda su fuerza. Otro punto importante es el trasplante y la multiplicación, que resulta recomendable realizar cada 2 años, aprovechando la ocasión para dividir sus rizomas, un proceso sencillo que consiste en desenterrar la planta, separar los trozos que ya cuentan con un brote y volver a plantarlos, siendo este el método más rápido y práctico para multiplicarla, mucho más eficaz que intentar hacerlo a partir de semillas. Y finalmente está la toxicidad, una duda bastante frecuente, porque en términos generales no se considera una planta tóxica e incluso ha sido utilizada en la medicina tradicional, aunque conviene tener precaución, ya que sus rizomas pueden provocar malestar si se ingieren y la savia puede irritar pieles sensibles, por lo que lo mejor es disfrutarla con respeto, evitando ponerla al alcance de niños pequeños y mascotas. La mariposa blanca posee un simbolismo profundo, pues su color puro y su fragancia intensa la han convertido en un emblema de paz, feminidad y esperanza. En algunas culturas asiáticas se le atribuye un carácter sagrado y en Cuba su significado trascendió lo botánico para transformarse en un símbolo de resistencia y libertad. Durante las guerras de independencia, las mujeres cubanas incorporaban la mariposa blanca en sus peinados o en pequeños ramilletes, pero su presencia no se limitaba al adorno, ya que entre sus pétalos escondían mensajes y notas destinadas a los mambises, convirtiendo a esta flor en un símbolo silencioso de lucha y valentía. Y con tanta carga histórica y emocional, no resulta sorprendente que en 1936 fuera proclamada Flor Nacional de Cuba, de manera que desde entonces la mariposa blanca no solo adorna jardines, sino que también se ha integrado profundamente en la identidad de todo un pueblo. Así que ya ves, la mariposa blanca es mucho más que una planta bonita, es historia, es símbolo y al mismo tiempo una joya fácil de cuidar en el jardín. Ahora dime, ¿te animarías a tener en casa una flor que perfuma, decora y además representa a toda una nación?